Hola, buen día a todos. Mi nombre es Alejandro Ruiz y formo parte del equipo de marketing de Medical Expo y les doy la bienvenida a un webinario más de dispositivos médicos de Medical Expo. Primero que nada, les quiero agradecer el tiempo que nos dedican al estarnos acompañando al webinario del día de hoy. Y el día de hoy tenemos el gusto de compartir este espacio con el doctor Agustín Lara. Nos va a compartir el excelente tema de mejorando la atención y disminuyendo las complicaciones de la diabetes en México. Estimado, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Gracias a ustedes por invitarme. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. Pues nada, le cedo el espacio para que pueda comenzar con este tema que nos trae el día de hoy. Puede ya colocar lo que es su presentación para que comencemos. Gracias. Gracias. Muy buenos días a todos. Ahí se ve perfectamente la presentación. Soy el doctor Agustín Lara Esqueda y voy a compartir con ustedes Aún no la se ve, doctor. visión. ¿No se Disculpe alcanza, la... no se ve? No, hay que volver a compartir, por favor. Ahí se ve. Excelente, listo. Ahí se ve. Bueno, nuevamente muy buenos días. Soy el doctor Agustín Lara Esqueda y voy a compartirles la visión de mi trabajo en la parte pública y privada de 30 años en el tema de enfermedades crónicas y no transmisibles, y enfocando principalmente con el tema de diabetes. Fran Vinicor, que es una de las personas que habló sobre la prevención de diabetes, decía que la diabetes era el canario de las enfermedades crónicas. Y para aquellos que no recuerden esa anécdota, es los mineros metían un canario a las minas. Si el canario salía vivo, quería decir que los obreros podían trabajar. Hoy las estrategias que se aplican para la diabetes podrán aplicarse principalmente para el tema de hipertensión, lípidos y obesidad. ¿Cómo llegó la diabetes a posicionarse cuando solamente en los años 83 la prevalencia de diabetes, si bien era alta, no era un problema como el que se presenta en el año 2020-2022? Es uno de los principales problemas del sector salud y es uno de los principales motivos de demanda pública y privada, la diabetes y sus complicaciones. Realmente es una de las causas que puede colapsar el sistema de salud. ¿Cómo llegó esto? Y pues bueno, ustedes pueden ver principalmente cómo se fue presentando las defunciones por diabetes. Y cuando nosotros llegamos al 2020 y estamos hablando que ocurren 100,000 defunciones al año, y yo siempre trato de poner una referencia y les digo, el Estadio Azteca le caben 100,000 personas. Es decir, cada año fallece un Estadio Azteca repleto de personas por el tema de diabetes y la tendencia hoy se ha incrementado. En la epidemia de COVID fue principalmente la causa de muerte que más asoció al tema de COVID. Y nosotros nos preguntamos si es la genética, son los usuarios, son los médicos, y siempre pongo el tema de la mortalidad en el mundo y la comparo con la de México. Y cuando vemos que en México la mortalidad es el doble que Brasil, el triple que Chile y 14 veces más que el Reino Unido. Esto quiere decir que el tema de la atención es muy importante para disminuir lo que es la mortalidad por esta causa. Y cuando nosotros creemos que la diabetes llega sola, viene asociada y vemos el comportamiento de la obesidad, y hoy un factor muy importante es la obesidad abdominal, y ustedes que están ahí espero que sepan cuánto mide su cintura, y si son varones pues prácticamente arriba de la talla 32 debieran de preocuparse. Igual vemos el comportamiento, cómo se asocia a presión alta, a lípidos, a colesterol. Y al final de cuentas, se empieza a asociar algo que se llama el síndrome metabólico, que está asociado principalmente a una mortalidad prematura.
Pero ¿qué es lo que pasa con los pacientes diabéticos? Pues bueno, nosotros vemos que prácticamente no todos los pacientes están tomando medicamentos. Es decir, y yo no digo que haya un número importante de personas que no requieran medicamentos porque una vez que tienen la enfermedad pueden establecer las medidas de nutrición que les permita hacer. Pero cuando nosotros vemos que prácticamente queda entre un 8 y 10% de personas que no toman ningún medicamento, y eso nos lleva principalmente al tema de descontrol. Y nos lleva al tema de las prescripciones y de lo que yo llamo la accesibilidad al medicamento que disponga el profesional de la salud. Cuando nosotros queremos ver el entorno global y entendemos principalmente que vivimos en un ambiente obesogénico, en un ambiente con alta cantidad de densidad de energía en los alimentos que comemos, que hemos cambiado nuestra forma de comer. Y solamente pongo un ejemplo. En 1970 no había bebidas azucaradas en la mesa de los mexicanos. Es decir, nos bastaron 50 años para que el 90% de los hogares tengan una bebida azucarada a la hora de la comida. Y esto nos lleva a entender que la responsabilidad, si bien es cierto, el gobierno, los prestadores de servicios, pero la población tiene que ser responsable para ver qué hacer. Y hemos planteado varias cosas. Lo primero que es, ¿qué es urgente? ¿Qué es importante? ¿Y qué sigue después de hacer lo urgente y lo importante? Y cuando nosotros hablamos de lo urgente, hablamos de la educación en diabetes, que es una herramienta exitosa en el control metabólico, garantizar los abastos, cualesquiera que sean, pero garantizarlos todo el año. Y sobre todo, algo que ya no debemos de hacer. Nunca dejar a los usuarios fuera de resolver el problema. Por tal motivo, la capacitación a los profesionales de la salud, y por eso realmente felicito a Medical Expert porque mantiene esta estrategia de capacitación a los profesionales de manera accesible, sobre todo para conocer qué se está haciendo y qué se puede hacer. Revisaré la segunda parte, que es lo importante y qué son las políticas públicas. ¿Cómo podemos prevenir las amputaciones? ¿Cómo podemos retrasar la insuficiencia renal? Y bueno, al final de cuentas, ¿cómo podemos enseñar para evitar que haya familias que se contagie la diabetes? Y yo entiendo que ustedes saben que no es una enfermedad infecciosa. Cuando yo hablo de que se contagien es que los hábitos de la familia van llegando a aumentar el peso. Y les pongo solamente un ejemplo para aquellos que son médicos. Saben que cuando estudian la carrera de medicina, aumentan en promedio 12 kilos. Eso implica que la educación tiene que estar desde los principios de, y hablo de 12 kilos en promedio, habrá quienes no aumentan y habrá quienes aumentan el doble. Pero es muy importante también entender la retinopatía diabética y entender que dura 12 años, que da pocos síntomas y después se baja el telón. Y hoy la tecnología la tenemos que usar para hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer después de que logremos estos dos primeros pasos que nos puede llevar entre 10 y 15 años? Tendremos que pensar en la genética, tenemos que pensar en la mejora continua y tendremos que pensar en incorporar la tecnología. Y bueno, lo urgente. Hoy las personas que viven con diabetes deben de tener educación. Y me refiero no solo al prestador de servicios, sino a la persona. El abasto no importa que sea de la primera generación, metformina, glibenclamida, glimepirida, o que sean los de última generación, que se garantice el abasto todo el tiempo del medicamento que decida utilizar o que pueda pagar la persona. Incorporar al tema de los usuarios en el entendido que la alimentación es parte de la solución y el mantener capacitados a la gente. Y bueno, hoy con gusto quiero compartirles, hemos desarrollado un manual de alfabetización en diabetes. Aquellos que estén interesados en recibir el manual de
alfabetización en diabetes, me coordinaré con la parte Expo Médico para que con gusto lo puedan hacer llegar. Es un libro electrónico que tiene la gran particularidad de que cualquier persona que haya terminado la primaria y se haya inscrito a la secundaria lo va a entender. Y aquí el gran reto para los prestadores de servicio. Tenemos que transformarnos en un catedrático que imparte y da órdenes a un facilitador que coadyuva con la persona que vive con diabetes a tomar las mejores decisiones. Hoy hay estrategias muy claras de éxito, los clubes de diabéticos, las UNEMs de enfermedades crónicas, el proyecto MIDE, los centros de educación en diabetes, todos al final de cuentas son estrategias que deben de aplicarse adicional a la práctica clínica. Y bueno, cuando nosotros evaluamos cuánto da la educación, pues bueno, nos parece que estaremos hablando que la educación, independientemente del medicamento con que se trata, puede bajar entre 1 y 1.5 de hemoglobina glucosilada, independientemente del fármaco que estén haciendo. Esto ha sido medido en los impactos, en los públicos, en los privados, y que hoy, al final de cuentas, la educación tiene una gran herramienta. En el tema de capacitación es muy importante garantizar el tema de los insumos. Y cuando nosotros vemos que al final de cuentas las personas que debutan con diabetes duran de 2 a 5 años, principalmente con dieta y ejercicio en el duelo e incrementando paulatinamente las lesiones microvasculares. Después utilizan metformina y prácticamente tardan 3 años más prácticamente para que puedan, al final de cuentas, poder empezar con una combinación. Y la insulina parece ser que es una herramienta tardía. Hoy tenemos que utilizar las dosis máximas de los medicamentos, tenemos que adicionar medicamentos, sustituir medicamentos e iniciar con insulina para lograr la meta que se llama hemoglobina glucosilada de menos de 7. Por tal motivo, es muy importante entender, y hacia allá camina el mundo, y siempre me encanta mucho plantear la estrategia que hoy tiene Madrid, que se llama farmacoeconomía, que implica que hacen un estudio para saber si son las personas unos liberadores lentos de los medicamentos, medio, o son rápidos. Eso implicará, cuando yo les pongo el ejemplo que cerca del 18% de las personas que usan insulina a las dosis habituales procesan rápidamente y no tienen el efecto. Eso es muy importante para saber que no desperdiciemos el tema de los insumos. Hoy, en lo local, es una de las cosas que más puede funcionar. Y yo siempre pongo a disposición a las pequeñas ciudades las herramientas que hoy les permite cómo pueden capacitar para hacerlo, cómo usar una cuestión digital y cómo generar. Cómo se han implementado principalmente estrategias en las ciudades pequeñas con los médicos locales para incorporar la educación, incorporar y entender que la diabetes tiene que estar en la agenda de los municipios y de los estados. Y por tal motivo promover los liderazgos en el ámbito local para poder tener grandes líderes en la parte local. Hoy tenemos que tener mucho cuidado con la información que hay, cómo circula, quién la hace, dónde la encontramos, qué debe saber el paciente y sobre todo actualizarse sobre las ventajas y entender muy claro los estudios y los resultados de las investigaciones para aprender a interpretarlos. Una vez que hagamos esto, que es un primer reto, debemos de no perder de vista lo importante. Y para tal motivo, tenemos que buscar la evidencia científica. Hoy, la evidencia en el mundo, y México no es la excepción, el manejo multidisciplinario, y esto quiere decir que la diabetes debe ser tratada
por el médico, por el nutriólogo, por el psicólogo y por la enfermera de manera integral para lograr los mejores resultados para el viento. Por tal motivo, tiene que tener muy claro, y para eso va desde el etiquetado de alimentos, entender el etiquetado, entender las acciones que realizan para que al final de cuentas puedan tener un impacto. Muchos, incluso profesionales de salud, los he escuchado comentar que para qué suben los impuestos de los refrescos. Y en un análisis muy claro, el subir el costo de los refrescos benefició principalmente con menos casos de diabetes, menos casos de embolia y menos muertes. Es decir, hoy la restricción de las bebidas azucaradas es un tema que es realmente una prioridad. Estoy seguro que me invitarán a hablar del tema de las bebidas azucaradas, que es un tema súper importante para el tema de obesidad, y bueno, donde hablaré principalmente de las ventajas de esto. Pero hoy, cuando nosotros vemos el tema de la insuficiencia renal y cuando nosotros dejamos que nuestro paciente lleve lleve la historia natural de la enfermedad sin mayor problema. 20% de los pacientes les hacen una microalbuminuria. Yo siempre les platico y les digo, todos han de haber visto algún coche tirar aceite y empezaba con una gotita hasta que se hacía un charco. Cuando es microalbuminuria, es una pequeña gotita, que el tratamiento es muy interesante, hay que aplicar un antihipertensivo desde prácticamente losartán a dosis medias para poder retrasar el tema de lo que es la hemodiálisis y por ende la insuficiencia renal crónica. Y lo explico muy claro, la orina normal, claro que puede haber proteínas, pero en la microalbuminuria hay pequeñas proteínas, pero en la proteinuria prácticamente ya estamos dejando un charco. Esto es algo que se puede prevenir y se tiene que vigilar en el continuo de la práctica médica, es decir, cada año las personas deben de saber, yo lo digo de una forma coloquial, saber si están tirando aceite. Y para tal motivo, justamente es muy importante el tema de la microalbuminuria, porque hoy con la microalbuminuria existe la terapia que nos puede ayudar a retrasar esta información. Y hoy sabemos que independientemente si se encuentra en estadio 1, donde se encuentran el 62% de los pacientes, o en el estadio 2, donde se encuentra el 29% de los pacientes, en ellos reciben el mayor beneficio cuando empiezan a recibir dosis bajas de antihipertensivos en el momento en que aparece la microalbuminuria. Y obviamente, si mantenemos más gentes en el estadio 1 y en el estadio 2, evitarán que no pasen al estadio 3 y al estadio 4, cuyos tratamientos, o al estadio 5 de insuficiencia renal, son mucho más caros. Por tal motivo, el ahorro desde el punto de vista público es impresionante. Es decir, el costo para el Estado, el costo para la familia, el costo para el paciente de tratar a una persona que esté teniendo microalbuminuria y que tenga diabetes es un tema muy interesante. Y llegamos principalmente al tema de reducir las amputaciones. Seguimos amputando el mismo número de personas y seguimos haciendo lo mismo. Cuando nosotros nos damos cuenta que una persona que amputa vio entre 20 y 30 profesionales de la salud antes de que le amputaran el pie. La gran pregunta es, ¿qué estamos haciendo? No estamos tratando adecuadamente el tema de las heridas, ni lo hacemos de manera escalonada, ni vigilamos el tema de la sensibilidad de las personas de una manera como un tamiz. 18 a 25% de los pacientes que van a consulta pública y privada les revisan los pies. Es un gran paradigma. ¿Huele feo? Sí, huele feo. Hay que avisarle a los pacientes. Pero hoy me parecerá que podemos encontrar justamente una visión de cómo está deteriorado el paciente con esta característica. Por tal motivo, es muy importante entender que es más fácil revisar la sensibilidad
atender una úlcera del tamaño de la cabeza de un alfiler, a atender una Wagner 5 y querer salvar un pie de manera heroica. Tenemos que hacerlo escalonado y de una forma con protocolos de atención. Y de esta parte, regularmente es un tema muy importante y traigo esta a colación porque las dos últimas, ustedes ven la cuarta, donde ven esa coloración de color oscuro que son melanocitos que están ahí llegando. Ahí la gente deja de hacerse algo, creyendo que ya se cerró. Y esto implica que aún tenemos problemas ya sea de circulación o de cicatrización. Yo siempre les platico y les digo que es un tema muy claro. Los dispositivos para cerrar las heridas deben de cumplir los dos lineamientos que establecen los organismos internacionales. Que mantenga limpia la herida de microorganismos, pero que cierre entre el 50 y el 80% a los 21 días. Hoy sabemos que los niveles de glucosa cuentan, pero eso es muy importante poder tener intervenciones. Cuando yo les hablo de la retinopatía diabética y cuando yo les digo que la retinopatía diabética dura de 12 a 15 años y realmente es muy poquitas molestias da, pero después entre 12 y 15 años se apaga el telón y la gente pierde la vista. ¿Y qué es al final de cuentas? Pues bueno, de vez en cuando pueden ver esas pequeñas manchitas oscuras, pero no llega ni al 20% la revisión anual de los ojos de cada paciente. Por eso la estrategia de la revisión de retina a distancia es una gran alternativa. Y hoy es justamente una gran oportunidad porque nos permite tomar fotografías que nos detecta de manera automática la patología, nos clasifica las lesiones y nos preselecciona, sobre todo para ayudar a los oftalmólogos que están saturados. Por eso es tan importante el tema de cara para poder atender a las personas con diabetes una vez al año y a las personas con hipertensión para la retinopatía hipertensiva una vez al año. Solamente 1 de cada 5 lo hacen y es otro de los problemas, la ceguera para irlo viendo. Y bueno, vemos al final de cuentas son mejoradas, nos permite generar, ha sido probada en instituciones públicas y hoy es una herramienta mundial que las unidades de las unidades que atiendan a personas que viven con diabetes deben de tenerlo incluido dentro del tema de los screening. Y bueno, ¿por qué no pensar que un día vamos a tener cuestiones muy claras después de que solucionemos lo anterior? Y cuando yo digo que solucionemos lo anterior, en mi experiencia implica que nos puede llevar 20 a 25 años poder disminuir las amputaciones, disminuir la ceguera y disminuir la hemodiálisis, que son costos muy claves. ¿Es factible? Sí. Es factible siempre y cuando el médico de primer contacto entienda qué tiene que hacer y cómo hacerlo para esa paciente. Hoy se ha generado mucha evidencia y la tecnología la tenemos que entender. Cuando hacemos programas para enrolar pacientes crónicos, tenemos que tener experiencia en eso, tenemos que saber cómo enrolar, tenemos que estratificar. No es lo mismo un paciente que tiene 5 años, 10 años, 20 años, pero sobre todo tiene que haber un continuo de educación. Y un continuo de educación que la puedas medir, no solamente yo cuando les digo es, oye, ¿cuánto haces de ejercicio? Pues hago 30 minutos. Mire, ¿cómo los haces? ¿Cómo le ayudas? Prescribir ejercicios parece tan sencillo como prescribir alimentación, pero requiere de una gran experiencia para hacerlo. Y bueno, yo espero que algún día podamos tener una plataforma digital donde los pacientes se puedan registrar y justamente poder evaluarse y dar un seguimiento para saber cómo pueden acceder a las mejoras como en los países desarrollados. Y yo siempre les digo que la diabetes no llega sola. El problema de la obesidad en el país es un gran reto. Y es un gran reto que la gente no lo percibimos como si fuera una enfermedad. Por lo tanto, hoy es muy claro decir que la obesidad mata,
que la obesidad produce retinopatía, que la obesidad produce infartos, que la obesidad produce lesiones microvasculares. Y esto es un tema que al final de cuentas tenemos que abordar. Y hoy por eso quiero quedarles muy claro del tema de la bioimpedancia, porque estos son parte de los elementos que tenemos que evaluar principalmente para poder saber. El peso ya no basta para irlo viendo. Cuando nosotros vemos los criterios de la OMS y nos dice, oye, peso, obesidad y todo, pues ya sabemos que el índice de masa no toma en cuenta la edad, el género, la grasa, la masa muscular, el agua. ¿Y es importante? Yo les digo, claro que es importante. Hoy la tecnología es muy importante porque nos permite entender que el peso total se compone por la masa grasa, se compone principalmente también por el agua del cuerpo, se compone también principalmente por la masa musculoesquelética, y me refiero a hueso, músculos y tendones, tendones y a la masa muscular. Esto nos genera, de eso es el peso y eso es lo que tenemos que medir en cada consulta, pero también tenemos que medir cómo está en el torso, en la pierna, en los brazos, para saber si el agua está fuera o dentro de la célula y si la grasa está donde queremos que estén o está alrededor de los órganos. Por eso es tan importante la grasa visceral, que es la que genera enfermedad. Hoy los esquemas de bioimpedancia nos permiten determinar un marcador que está siendo importante en el trabajo de las personas que atiendan enfermos crónicos, que es el ángulo de fase, que nos permite conocer la nutrición, la función del músculo y de la hidratación. Con algunas empresas en las cuales doy consultoría, yo les dijera, si esta bioimpedancia la hubiéramos aplicado a los casos de COVID, bueno, hubiéramos podido saber quiénes se iban a hospitalizar y quiénes iban a morir o a quién había que invertir y quiénes no, porque sus condiciones eran igual. Hoy este es un predictor de vulnerabilidad y cuando hablamos de eso es este resultado de la bioimpedancia. Cuando el ángulo de fase es bueno, tenemos una buena masa muscular, un peso adecuado, una buena nutrición, no tenemos retención de agua, incluso tenemos un buen sueño. Pero ¿qué pasa cuando baja? Hay una pérdida de músculo, se reduce el peso, hay una malnutrición, hay agua pero está fuera de la célula, hay sobreentrenamiento porque también sirve para aquellos de alto rendimiento, pero sobre todo tenemos dañadas las conexiones dentro de la célula. Y bueno, esto nos puede generar muchas cuestiones y nos permite obtener información en la práctica médica de una manera muy clara. Siempre quiero compartir un poco, esta es la última innovación que tenemos de los libros de salud pública. Quienes estén interesados con ellos, por favor, contáctenos a este WhatsApp. Algunos de ellos los podemos compartir gratis, pero son realmente un tema muy interesante. Esta es prácticamente la parte de la información que hoy tenemos y que me gustaría que al final de cuentas podamos llegar al tema de preguntas y respuestas. Gracias, doctor. Abrimos oficialmente el espacio. Es el momento. Si tienen preguntas, pueden añadirlas y el doctor nos ayudará a irles dando respuesta. Mientras dejan preguntas, si es que hay, les comparto que tenemos un próximo webinario a las 11:30. Por aquí también les estaremos compartiendo el URL. Para quien les interese, se pueden registrar. Y veamos si hay alguna pregunta. Parece que hay una primera aquí pregunta, doctor, de Alan Misael. Nos dice, ¿cómo se puede investigar o realizar un protocolo relacionado con diabetes y retinopatía que se puede indagar o investigar? Hay algo que se llama CARA, que es la revisión de retina. Es una máquina que te permite con 4 fotografías, 2 de cada ojo, y con inteligencia artificial poder determinar el fondo de ojo y por ende el algoritmo detecta la retinopatía diabética, la maculopatía diabética o la retinopatía hipertensiva.
para hacer cualquier estudio de investigación y estandarizado, tienes que utilizar esta cámara de retinografía con un algoritmo que te permita clasificar y que ha sido validado y que prácticamente está muy cercano a un oftalmólogo, pero estandarizado. Entonces, mi recomendación es que al final de cuentas hay varias máquinas de retinografía bajo este esquema. Hay algunas en Coahuila, hay acá en Colima, hay en la Ciudad de México, y el que esté interesado con gusto lo contacto para saber si hay cerca de su ciudad o si están interesados en llevar el equipo a su clínica para irlo viendo. Ustedes, no sé si, ya no, creo que ya no puedo regresar, ¿sí? Cuando vemos, estoy regresando para que vean, ustedes ven la máquina que está ahí al lado derecho. Esa es la fotografía que se llevan en PDF cada uno de los pacientes que vienen al Centro de Educación en Diabetes en Colima, o en Durango, o en Toluca, o en Chihuahua, que hay este mismo modelo. Este es un modelo estandarizado que sirve para la práctica clínica, es decir, de manera individual, para que cada año sus pacientes con diabetes lo hagan, empiecen a tener su archivo digital, o si quieren hacer un estudio para conocer la perspectiva de la salud visual respecto a diabetes, también lo pueden hacer con un tema de análisis. Espero haber contestado tu pregunta, y si no, cualquiera de mis correos, con gusto se los haré llegar. Gracias, doctor. Por aquí hay otra pregunta de Gregorio. Nos dice, ¿cómo se puede obtener asesoría, información y materiales para los congresos en ciudades pequeñas? Regularmente, lo que nosotros buscamos, es decir, les pedimos, voy a poner una ciudad hipotética porque no sé de dónde es Gregorio. ¿De dónde es Gregorio? ¿No puso? No No, no tenemos. nos puso de dónde es Pero Gregorio. imaginémonos que es de Chapala. Y ahorita si nos pone en qué lugar es. Varios médicos, enfermeras y nutriólogos de Chapala se organizan principalmente y elaboran un tema de un temario. Regularmente tenemos el compromiso, los que trabajan en los centros de educación en diabetes, tanto en Durango, tanto en Chihuahua, tanto en Toluca, de ir a dar los talleres gratis sin cobrar, pero sí ocupamos que nos paguen por lo menos el boleto de avión y el hospedaje. Me parecería que con gusto te contactas con nosotros sin mayor problema, y con gusto podemos apoyar el compromiso de Tampico, de Durango, de Chihuahua, de Toluca, de ir a apoyarte con los talleres. Y la idea es que cada año este grupo de profesionales de la salud se organicen para hacer su congreso. Yo no les recomiendo que sean en noviembre porque casi todos están ocupados las gentes que se dedican a la diabetes por el Día Mundial de la Diabetes, pero pueden buscar octubre, pueden buscar septiembre, y entonces pues, nosotros vamos y al final de cuentas ustedes se organizan, y es un tema que pueden ir generando para ese grupo de médicos. Invitan a pacientes que tarde o temprano pueden llegar a sus filas. Espero que así sea. Cuando me preguntan que cómo pueden tener información de la máquina, vieron mis correos, con gusto les hago llegar, los que quieran conocer, un PDF de bioimpedancia y un PDF de la parte de cara para irlo viendo. Es un equipo que al final de cuentas toma prácticamente, se ocupa un técnico que puede ser una enfermera. Es muy sencillo de tomar las fotografías. Se ocupa una área oscura y se envía a Canadá, y en un tiempo de 3 a 5 minutos llega la clasificación con inteligencia artificial, y nos determina con un grado de probabilidad cercano al 99% si tiene retinopatía o tiene la parte de
maculopatía. Muchas gracias, doctor. Por aquí tenemos otra pregunta de Luis. Nos dice, ¿clínicamente es válido el diagnóstico de prediabético? Voy a contestarte con toda la evidencia científica primero y luego te voy a dar la opinión personal, porque yo utilizo el término de prediabetes. No existe evidencia científica. Pre significa antes de. Y eso quiere decir que todos los que tengan prediabetes van a tener diabetes, y eso no es cierto. Pero fue introducido en la parte de la Federación Internacional el concepto de prediabetes como un mecanismo de alarma, de alerta, perdón, para que la gente poder tomar medidas, porque le tienen mucho temor al tema de la diabetes, más que a la hipertensión arterial, y se mueren más de hipertensión arterial. Entonces, el término con respaldo de evidencia científica, pre significa antes, y la respuesta es no, porque no todos los que tienen pre se les da diabetes. Pero como médico, una vez explicado a tu paciente y decir que estás en la zona de riesgo y que las posibilidades de que esto pase, yo siempre les digo que la diabetes es como una liga. Estoy seguro que saben que las ligas se estiran, se estiran, se estiran, y ninguna fabricante te dice que la liga a las 1500 veces que la estires se afloja. No existe, porque dependen de muchas cosas para que esto pase. Igual pasa con la diabetes. Entonces, prediabetes es un término que está utilizado como un facilitador para que la gente tome medidas. Sí. Gracias, Claudia, doctor. con gusto, tienes ahí el correo, con gusto te hago llegar el tema del manual. El tema, el que no alcancé, pero pasó muy rápido el tema. Recuerden, pueden ser dos alternativas, es un WhatsApp al 312-156-0494, que es el Centro de Educación en Diabetes, o a mi teléfono 55 54 51 6895. Me tardo más en contestar porque en el otro tengo gente que me ayuda, y con gusto puedo sin mayor problemas enviarles los PDFs de resúmenes muy claros de las acciones que estamos haciendo. Y eso es prácticamente lo que hoy estamos haciendo. El tema para médicos generales, para retrasar hemodiálisis, es muy importante que tengan el tema de microalbuminuria para usar antihipertensivos para generar esa información. Muchas gracias, doctor, por haber atendido aquí a las preguntas de nuestra audiencia. Le quiero agradecer el habernos acompañado en el webinar del día de hoy, haber acompañado a nuestra audiencia, brindarnos este buenísimo tema. No sé si nos quisiera regalar alguna frase de cierre antes de finalizar oficialmente nuestro webinar, doctor. Yo siempre planteo que lo que es bueno para las personas con diabetes es bueno para todos. Y siempre cierro diciendo que lo mejor está viniendo y hay que ser parte de este cambio de paradigma en la atención de la diabetes. Excelente, buenísima frase de cierre, doctor. Pues muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado y nos vemos la próxima. Gracias. Un placer a todos.